En es- en es- En este video estaremos evaluando las expresiones trigonométricas que involucran ambas funciones trig y funciones inversas. Y para estos ejemplos, la función interna será la función trig, y la función externa será la función de disparo inversa. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos un seno inverso de seno pi3. Comencemos modelando el seno de pi3 con un triángulo de referencia en el plano coordinado. Pi3 exactamente igual a 60 grados, así que dará un ángulo de referencia de 60 grados, y un triángulo de referencia en el primer cuadrante. Así que sabemos que la pierna corta es 1. La hipotenusa es 2, y la pierna más larga es la raíz cuadrada 3. Y este es radians pi3. Entonces, el seno de pi3 igual raíz cuadrada 3 2. Así tenemos un sino inverso de raíz cuadrada 3 2. Y ahora sabemos que la función sino inversa devuelve un ángulo θ, donde debe estar en el intervalo cerrado de pi2 a más pi2. Bueno, el ángulo en este intervalo que tiene un valor de función senoidal de raíz cuadrada 3 2 es solo pi3, el ángulo que acabamos de modelar. Así que puede preguntar, ¿por qué pasar por todo esto cuando sabemos que el sino inverso y el sino son inversiones de uno y otro? Por lo tanto, desactivar el otro. Mientras esto es verdadero a veces, no es tan frecuente como este primer ejemplo. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Tenemos un sino inverso de cosine 3pi4. Vamos adelante y dibujes este ángulo 3pi4. Tenemos una rotación en reloj de 135 grados, así que va a haber algo como esto. Entonces, nuestro triángulo de referencia estaría aquí. Así que esto es menos 135 o 3pi4, este ángulo aquí sería de 45 grados o pi4. Vamos adelante y etiquételo a 45 grados. Esto es un triángulo de referencia 45, 45, 90. Así teníamos menos 1 y raíz cuadrada 2. Entonces, el coseno de 3pi4 va a ser la relación del lado adyacente de la hipotensión o menos 1 raíz cuadrada 2. Así que esto se simplifica para invertir el seno de menos 1 raíz cuadrada 2. Así que necesitamos un ángulo que tiene un valor de función sino de menos 1 dividido por la raíz cuadrada 2, pero este ángulo θ necesita estar en el intervalo cerrado de pi2 a pi2. Debido a que hay un número infinito de ángulos que tienen un valor de función de sino de menos 1 dividido por la raíz cuadrada 2, por lo que hay una restricción en la salida o la gama de sino inverso. Así que el ángulo que se modela aquí no es el ángulo que podemos usar para determinar lo que debe ser. θ tiene que ser de 0 a pi2 radians o de 0 a pi2 radians. Y dado que el valor de la función seno es negativo, vamos a tener que dibujar un ángulo de referencia de 45, 45, 90 en el cuarto cuadrante, no el tercero. Entonces tendría que parecer algo así. Aviso como la coordinación y aún sería menos 1. La coordinada x no está involucrada en la función sineal, y la hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Así que este ángulo aquí es el ángulo que estamos buscando en este intervalo. Así será menos 45 grados o pi4 radiantes. Y esto es lo que quiero decir con que no todos son bastante claros. Como este primer ejemplo. Vamos adelante y miremos uno más de estos. Aquí tenemos un tangente sino inverso pi6. Así que, de nuevo, comenzaremos con la función innermost. Vamos a seguir adelante y dibujar el triángulo de referencia para sin pi6. Pi6 exactamente 30 grados, así que iremos al dibujo menos 30 grados en posición estándar. Algo como esto. Así que aquí está nuestro triángulo de referencia para ayudarnos a evaluar sin pi6. Así teníamos menos 1 para raíz cuadrada 3. Así que el sino de pi6 va a ser la relación del lado opuesto al hipotenusio. Entonces esto va a ser menos 1 2. Ahora tenemos tangente inverso de menos 1 2. Un tangente inverso devuelve un ángulo θ en el intervalo abierto de pi2 a más pi2. Y, otra vez, este no es el ángulo que estamos buscando, así que vamos adelante y aclaremos esto. Porque el valor de la función tangente es negativo, tendremos que dibujar un triángulo de referencia en el cuarto cuadrante que tiene un valor de función triángulo de menos 1 dividido por 2. Así que este es nuestro ángulo θ, el lado opuesto sería menos 1. El lado adyacente sería más 2, y no sabemos la hipotenusa, pero no la necesitamos realmente. Ahora, este no es uno de los bonitos triángulos de referencia, porque el 2 no es la hipotenusa. Es el lado adyacente.
Así que, en realidad, tendremos que usar nuestro calculador para obtener una aproximación decisiva de este ángulo, teniendo en cuenta que va a ser un ángulo negativo, así que estamos buscando un ángulo que gire de aquí a aquí. No dice si expresar esto en grados o radianos. Solo asegúrese de saber en qué modo estamos. Ahora mismo estamos en modo grado. Vamos adelante y dejarlo en modo de grado por un minuto. Así que vamos a presionar secant, tangent, -1 2 o -1 dividido por 2. Así que nuestro ángulo es aproximadamente -26.6 grados. También obtengamos la medida en modo radiano. Así que vamos a seguir adelante y cambiar el modo. Y escribiremos segundo, tangente, -1 dividido por 2 de nuevo. Para tener ambas medidas. Así que θ también puede expresarse en radianos como aproximadamente -0.46 radianos. Esto sería aproximadamente -26.6 grados, que es aproximadamente igual a -0.46 radianes. Espero que hayas encontrado estos ejemplos útiles.